Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University, Estados Unidos, maestro en Sistemas Anticorrupción por el Colegio de Veracruz, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, es doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es conferenciante nacional e internacional, docente de educación superior, ha escrito más de 120 textos de difusión y divulgación del conocimiento, tales como libros, artículos científicos, ensayos, propuestas legislativas, textos de análisis, reseñas, entre otros. Actualmente es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Distinguida magistrada Lisbeth Ribón, también por la intervención y la presentación. Por supuesto, también externo mi agradecimiento al equipo de la Escuela Judicial que encabeza la magistrada Denise Uribe. Por supuesto, un saludo a la magistrada presidenta, quien también respalda toda esta difusión y divulgación del conocimiento. A todas y a todos quienes hoy se dan cita de manera virtual en esta conferencia, a mi agradecimiento por el tiempo prestado, desde luego, para poder advertir algunos de los puntos generales que engloban esta conferencia, que tengo el gusto de poder disertar. Nuevamente, aquí lo decía la magistrada Liz Ribón acertadamente, ya he tenido el honor de poder participar tanto en capacitación como en disertaciones, y en esta ocasión con este tema que ha impactado de manera contundente en prácticamente todo tipo de actividad humana. Desde luego, la actividad jurisdiccional no es la excepción. Pues nuevamente reitero mi agradecimiento a todas y todos quienes hoy nos acompañan y por supuesto a nuestras autoridades que hoy han hecho uso de la voz. De la misma forma, quiero iniciar compartiendo ya la presentación correspondiente para dar inicio con la exposición, por supuesto en el tiempo y forma propuestos, y esto a su vez derivar en el desarrollo de la intervención. Evidentemente habré de ajustarme puntualmente a los tiempos que generosamente me han otorgado para ello, y como ya lo adelantaba la magistrada Lisbeth Ribón, esta conferencia es los retos en la impartición de justicia en el contexto de las tecnologías y por supuesto la inteligencia artificial, un tema que prácticamente se convertirá en próximos meses en el punto medular de la evolución jurisdiccional, no solo en México, sino prácticamente en el mundo entero. Y para ello estaremos presentando cuáles son los avances más significativos tanto en nuestro país como en algunos otros países de América continental y por supuesto también en Europa y otros países del mundo. Pues sin más preámbulos, es momento de iniciar con la exposición. Ya estoy compartiendo pantalla y por supuesto agradeciendo nuevamente la gentileza de la asistencia de todas y todos quienes se dan cita en esta conferencia. Bien, iniciando por supuesto con una perspectiva de preámbulo, este encuadre necesario para conocer en dónde nos encontramos situados, debemos iniciar con la reflexión del despunte tecnológico que hemos vivido en los últimos años. Resulta que en la humanidad el crecimiento y la incorporación tecnológica a la vida cotidiana ha sido exponencial, no ha sido solamente creciente, sino exponencial. Es decir, lo que teníamos hace 5 años no es lo mismo lo que teníamos hace 10 años o hace 20 años, porque el despunte tecnológico avanza de una manera vertiginosa que se multiplica por 2 cada vez que ocurre determinado lapso, y nosotros pudiéramos comparar el surgimiento de la Internet por allá de las inmediaciones de la Segunda Guerra Mundial y por allá de 1960 en adelante, que empieza a consolidarse ya como una herramienta que incursionaba en la vida pública y desde luego también en el ámbito comercial, mercantil, gubernamental. Esas primeras incursiones del Internet
a lo que tenemos ahora ha sido un crecimiento sostenido, exponencial y vertiginoso. De tal suerte que autores como Néstor García Canclini y Nicolás Negroponte hoy revelan que estamos en presencia del Homo Cyber Sapiens, es decir, aquel individuo incapaz de abstraerse de las tecnologías para llevar a cabo su vida cotidiana. Sin el contexto tecnológico sería muy complicado llevar a cabo las actividades cotidianas en la vida personal, profesional, afectiva, comercial, entre muchos otros rubros. Parte de este gran despunte que tuvimos en los últimos años obedece a la reciente pandemia a nivel mundial que vivimos, por supuesto, y que mantuvo en un estado de alerta a las naciones de todo el planeta y que nos obligó a un periodo de confinamiento que exigía el dominio de las tecnologías para no paralizar, por supuesto, el desarrollo de la humanidad. Y esto se reflejó en un gran impacto en el ámbito educativo, los juicios en línea, la parte del comercio electrónico, entre muchos otros rubros. Sin embargo, ahora nos encontramos en un contexto que prácticamente transformó la justicia como la conocemos y hoy mudamos a la denominada ya, por ejemplo, en otros países como la e-justice o justicia electrónica. La e-justicia o justicia electrónica es aquella que se basa en el contexto tecnológico para poder llevar a cabo todos los procedimientos alusivos al acceso a la justicia por parte de quienes integran un determinado país. Y son tres grandes rubros los que involucran esta justicia electrónica. Estos tres grandes rubros que habré de exponer puntualmente y sobre todo identificar cómo lo estamos usando ahora, involucra estos tres grandes apartados que vemos aquí. El primero, quizás el de mayor y más reciente creación, es el de los derechos humanos digitales. Y ojo que cuando digo derechos humanos digitales, estimadas y estimados asistentes, no digo derechos digitales. Los derechos digitales los hemos analizado en muchas ocasiones ya desde hace algo de tiempo y que tienen que ver, por supuesto, con la incorporación tecnológica a la exigencia de ciertos derechos incorporados como parte de aquello que goza el ciudadano en México o de cualquier otro país. Tenemos derecho a acceso al Internet, tenemos derecho al acceso a la información a través de plataformas digitales, tenemos derecho a que se nos permita X, Y, Z. Esos son los derechos digitales. Pero los derechos humanos digitales son aquellos derechos humanos de los que gozan las personas que trasladados al ámbito de la sociedad digital, en esta realidad virtual, entonces adquieren la categoría de derechos humanos digitales porque el ser humano ahora incursiona en una versión digital y por tanto los derechos cambian, evolucionan y se modifican. Y estos son susceptibles de exigirse por la vía jurisdiccional. Esa es la primera vertiente de la justicia electrónica. La segunda vertiente, desde luego, es el procedimiento en línea, o sea, la manera en que vamos a tramitar nuestra demanda, vamos a ser notificados electrónicamente, vamos a tener acceso al expediente electrónico y en suma vamos a poder dirimir una controversia en juicio a través de las tecnologías. Si nos damos cuenta, el primero, los derechos humanos digitales, esta primera vertiente de la justicia electrónica, tiene que ver con el fondo, lo que yo exijo que tiene que ver con las tecnologías. En la segunda vertiente tiene que ver con la forma, con el procedimiento, cómo llego a un resolutivo o sentencia a partir de las tecnologías. Y la tercera vertiente tiene que ver con los medios de convicción, ese material probatorio que nosotros estaremos utilizando para orientar el sentido de un resolutivo o una sentencia. Y esto ahora ha mudado a tres grandes vertientes reconocidas en la actualidad: la prueba digital, la prueba electrónica y la prueba generada con inteligencia artificial. Estas son las tres grandes ramas que involucra la justicia electrónica. Y a decir, por supuesto, de esta ponencia, debo externar que los tres rubros hoy son indispensables y hasta imprescindibles para garantizar, por supuesto, el acceso a la justicia digital y son los retos que está representando hoy, por supuesto, el justiciable, pero también el personal involucrado en la impartición de justicia. Pero a esto le vamos a abonar otro elemento crucial que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Si nosotros analizamos esta justicia electrónica desde una óptica generalizada, nos vamos a dar cuenta que lo primero que nos viene a la mente al escuchar e-justice o justicia electrónica es el proceso judicial en línea. Aquí en Veracruz tenemos juzgados digitales, a nivel federal tenemos el juicio de amparo en línea, en materia administrativa fue de los primeros en incursionar en esta rama, en México, Estado de México, Ciudad de México, ya los juzgados digitales y los tribunales digitales se han convertido en algo más común cada vez. Esto obliga, desde luego, a que también los medios de convicción hayan tenido que cambiar, hayan tenido que modificarse. A decir de algunos tratadistas, en la actualidad se espera que en poco tiempo, estamos hablando de alrededor de 10 años, la prueba tradicional como la conocíamos va a dejar de existir y va a ser reemplazada en su totalidad por la prueba electrónica, la prueba digital y la prueba generada por inteligencia artificial. ¿Y esto cómo es posible? Porque cuando esto se menciona, típicamente pudiera derrumbar algunos edificios en el cerebro que está permeado por la parte tradicional de presentación de acciones jurídicas. Decimos, oye, pero ¿cómo voy a sustituir un testamento que está certificado o una copia certificada de un notario? Bueno, pues ya están los notarios con capacidad de certificar digitalmente y emitir sus sellos digitales. Entonces ya también los notarios, como en la Ciudad de México que está la ley del notariado modificada, pues ya emiten documentos notariados digitalmente. Oye, pero ¿qué va a pasar con todas esas copias certificadas o la firma que viste y calza un documento para el perfeccionamiento, la prueba en materia caligráfica, todo eso? Bueno, eventualmente también se incorporará la firma electrónica a cargo de las y los ciudadanos, que podremos, al igual que lo hacemos de manera autógrafa, plasmar una firma digital en documento, una firma electrónica, perdón, en documentos que le darán el carácter de documental, de privada o pública, pero bajo un nuevo contexto totalmente electrónico. Entonces, nosotros ya estamos viendo esto de manera muy contundente. Muchos de los documentos gubernamentales ya son electrónicos, como el acta de nacimiento, la cédula profesional, las notificaciones de entes gubernamentales, los CFDI que emite Hacienda, entre muchos otros ejemplos de cómo la prueba electrónica está impactando directamente en los procedimientos. Pero la justicia electrónica involucra más allá del proceso judicial y de la prueba. Involucra también la automatización de tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente la inteligencia artificial estará causando ciertos cambios y esos cambios a su vez van a derivar, por supuesto, en la posibilidad de automatizar procesos que típicamente solo podían efectuarse por la parte humana. Acuerdos de trámite, acuerdos de inicio, aquellos que todavía no involucran el razonamiento de fondo, sino que permiten la continuidad del procedimiento, pero que en muchos de los casos sí resta tiempo para, desde luego, darle consecución a la secuela procesal. Este tipo de tareas ya es una realidad en otros países y aquí en México ya se ha comenzado a incursionar en espacios tales como la Suprema Corte y otros que desde luego van partiendo, por supuesto, de las exigencias. Por aquí me comentan y agradezco, estoy leyendo el chat, preguntaban si podía repetir los 3 tipos de prueba, pero ya generosamente por aquí la licenciada Consuelo los reitera y efectivamente yo me pronuncio al respecto. Sí, prueba digital, prueba electrónica y prueba generada con inteligencia artificial. Gracias a quienes están muy atentos aquí del chat. Muy bien, pues continuando desde luego con este desarrollo, entonces miramos que son estos conceptos, les va a llamar mucho la atención que aún encontramos criterios del Poder Judicial Federal que rigen, que son de observancia general obligatoria, que todavía confunden estos 3 conceptos. Y en muchos de los casos también se encuentra dificultad para la incorporación de estos medios probatorios electrónicos en los juicios. Pero ese no es solo uno de los retos que mencionamos, sino que existe también como las ventajas la reducción de tiempos y costos, pero al mismo tiempo
la necesidad de modernizar digitalmente toda la infraestructura jurisdiccional y al mismo tiempo capacitar al personal para que esté preparado en estos contextos. Si nosotros lo miramos desde una perspectiva general, esto tiene grandes bondades para el acceso a la justicia y se respalda en una cuestión de derechos humanos, pero, como lo vamos a ver en este momento, representa grandes retos para juezas, jueces, magistradas, magistrados, secretarios y secretarios de estudio y cuenta, oficiales secretarios y oficiales secretarios. Es todo un constructo que obliga a redimensionar la forma en que típicamente estamos llevando a cabo las funciones en el ámbito jurisdiccional. Al igual que en su momento representó un gran cambio en materia educativa, al igual que en su momento representó un gran cambio en materia de comercio, al igual que en su momento representó un gran cambio en materia bancaria, la gente no confiaba en las transferencias electrónicas. Y eventualmente estos campos fueron asentándose, capacitando, concientizando a la colectividad de tal suerte que ahora preferimos las transferencias electrónicas más rápidas, más seguras, menos tiempo, menos filas, más garantía, evidencia digital. Preferimos el comercio electrónico a la puerta de tu casa mediante un campo amplio de selecciones, mediante transferencias de pago. La educación en línea es un ejemplo el que te estamos viviendo en este instante, donde podemos llegar a 300, 400, 500 participantes sin necesidad de traslados, de buscar estacionamientos, de estar más allá que nutriéndonos de los contenidos que se proveen en determinado rubro académico. Pues así como todos estos campos lograron evolucionar a la incorporación tecnológica de forma satisfactoria, la vía jurisdiccional lo ha hecho paulatinamente en México. Y algunos de los primeros casos puedo yo determinarlos como exitosos, tuvieron que ver en materia de juicio de amparo, el amparo en línea a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y por supuesto la materia de juicio administrativo en línea que también, aunque ahora ha sufrido ciertos reveses, en su momento fue pionero de esta incursión. Y estados como Veracruz, que también incorpora sus juzgados digitales, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Monterrey y muchos otros que ya incorporaron tribunales digitales. Pero, ¿cuáles son los retos entonces? Partimos desde luego el primero, el más importante, esto que estamos haciendo ustedes y yo, esa capacitación continua. Porque transitar a ello representa un gran reto. A pesar de la brecha generacional y a pesar de que pudiéramos quizás considerar que los millennials llevan un paso adelante, aquellos nativos digitales, aquellos que nacieron inmersos en las tecnologías, pudieran tener quizás mayor ventaja. La realidad es que no es así. Nosotros podemos comparar a un nativo digital, a un millennial, a un integrante de las nuevas generaciones que ya nació con las tecnologías, y lo podemos comparar con una persona cuya brecha generacional lo ha rebasado en las tecnologías, que tuvo que incorporarse a ellas de manera forzosa y puede ser superior en conocimiento, porque si bien, y esto también lo dejo claro, las generaciones actuales llevan una ventaja adicional generacional, esto no quiere decir que quienes no estaban inmersos en las tecnologías necesariamente deban quedarse rebasados. Hay personas cuya brecha generacional es más avanzada y dominan mucho mejor las tecnologías que jóvenes de 20 o 30 años que están inmersos en las tecnologías. Es decir, esto depende mucho de la formación, de la capacitación integral y al mismo tiempo depende también del nivel de impacto que tenga en el área de competencia de cada uno de nosotros. Y decía de la brecha digital porque efectivamente aún existe una disparidad que nos lleva a lo que se denomina desigualdad tecnológica. Un gran reto para el acceso a la justicia digital hoy en día lo representa la desigualdad tecnológica. No todas las personas tienen el mismo acceso a Internet, la capacidad o posibilidad de costear los servicios de Internet, de contar con un equipo que responda a las necesidades tecnológicas de acceso, una buena máquina, una buena computadora. Y además, si esto lo
llevamos al plano de los grupos vulnerables, personas provenientes de comunidades y pueblos originarios, personas en pobreza y pobreza extrema, personas que viven en zonas marginales catalogadas así. Entonces, desde luego que las bondades de la justicia en línea se extinguen ante una imposibilidad económica, material, de poder allegarse a todos estos beneficios que están reservados a quien los conoce, quien está capacitado en ello, y a quien tiene la posibilidad de costear, desde luego, tecnología que quizás, aunque es inherente ya al desarrollo humano, pues no resulta ni gratuita todavía, ni tampoco la encontramos accesible en todos los lugares de la República. Y así pasa en todos los países. Entonces, estos siguen siendo retos muy importantes, pero si además le añadimos el siguiente, que es la ciberseguridad, ahí también vamos a encontrar un gran desafío. Porque si nosotros miramos la seguridad pública como un derecho, por supuesto que el Estado tiene la obligación de proveernos de seguridad pública a todas y todos los gobernados, pero ya cuando hablamos de ciberseguridad, eso ya es otra cosa. La ciberseguridad típicamente está delegada a los usuarios de la tecnología y cada quien es responsable, porque aunque tenemos en México una policía cibernética, un patrullaje cibernético así anunciado, la realidad es que es un departamento insuficiente para las necesidades crecientes de usuarios que desde luego aún están lidiando con su propia ciberseguridad. Son responsables de sus antivirus, son responsables del cuidado de las páginas o de la incursión de virus, de ciberdelincuentes, y entonces este rubro sigue estando delegado al particular, de tal suerte que si esto se extiende ahora a los servicios judiciales, se corre el riesgo de vulnerar expedientes electrónicos, se corre el riesgo de causar una afectación a los sistemas de acceso y eventualmente causar un colapso. Esta sigue siendo un área de oportunidad. Aquí nos ponen un comentario, también se ha prestado a fraudes la transferencia por clonación o hackeo, aunque no haya comprado en línea, y cómo comprobar en justicia digital. Las instituciones bancarias cobran, aunque no haya dado autorización. Esto es interesante porque ya incluso hay un criterio por ahí que precisamente a raíz de la situación que nos comparten aquí en el chat de Elia Olga, bueno, ¿qué ha pasado? Hay un criterio ya del Poder Judicial Federal que establece transferencias electrónicas cuando se advierta que de la geolocalización, la ubicación de la que se realiza la misma es incompatible con el patrón de ubicación común de las personas usuarias de servicios financieros, el banco estará obligado a retribuirle el monto. Porque sería impensable que si yo típicamente me desenvuelvo en la ciudad de Jalapa y de ahí se hace un cargo extraño en la ciudad, por decir algo, en la Ciudad de México o en el Estado de México, a los que típicamente yo no recurro, y desde luego que aunado a ello, al advertir el cargo por la notificación de alertas, yo lo desconozco, es más que suficiente. Y además, esto obligaría a incorporar la prueba electrónica, lo que yo descargo de Internet, como los certificados de transferencias electrónicas interbancarias. Esto se utiliza como prueba. Entonces, claro, desde luego que es todo un constructo que obliga a generarlo. El hackeo, la clonación, se han vuelto una práctica muy común que ha obligado a generar medidas de seguridad de los usuarios, medidas que lamentablemente todavía no todos implementan. Dicen, oye, te volvieron a hackear tu WhatsApp y que no te habían dicho que tenías que hacer verificación en 2 pasos. Pues sí, pero yo no lo sé hacer. Bueno, ahí empezamos a mirar otro de los desafíos. Todo este contexto, todo este rubro que representa un área de oportunidad para la justicia en línea, indiscutiblemente conlleva problemáticas que tendrán que irse resolviendo con el paso del tiempo. Me decía un amigo mío que litiga amparo, me decía, oye Carlos, yo veo que tú todo el amparo que promueves es en línea, pero yo no confío tanto en eso. Imagínate que algún día se me venza un término y se me vaya la luz, o imagínate que algún día yo quiera enviarlo a la plataforma y se me descomponga mi máquina. Y yo le decía, bueno, es que los infortunios pasan en todos lados. Si lo vas a presentar
en el término y se te poncha una llanta, eso también podría pasar. O hay una manifestación que no te deja llegar. O sea, los imponderables ocurren en línea o en la parte presencial. Lo que debemos hacer es tomar precauciones, no esperar a que se agoten los términos, verificar que tenemos buena conexión a Internet, establecer que los equipos que ocupamos respondan a las necesidades tecnológicas. Y por aquí, bueno, veo una pregunta interesante. Disculpe, entonces, esto tiene que ver con los fraudes donde los activos dan una transferencia desde una cuenta sin fondos. Bueno, ahí ya entramos a otra cuestión que involucra ya delitos de naturaleza digital. Nos quedamos con la tradicional concepción de los delitos informáticos y los delitos cibernéticos, pero ahora los delitos cometidos con las tecnologías dan pie a una nueva forma que desde luego son un reto para la justicia en línea, porque desde la investigación de los actos antijurídicos o desde las anomalías que se presentan en los derechos de las personas con relación a las tecnologías, recabar el material probatorio a través de la prueba electrónica, digital o generada con inteligencia artificial es un reto importante. Y por supuesto que atendiendo a estos comentarios, ¿qué podemos concluir entonces? Todo este contexto tecnológico conlleva bondades, pero al mismo tiempo conlleva desafíos. Y estos solo se van a poder enfrentar en la medida en que sigamos avanzando con, por supuesto, la generación de litigio estratégico, la consolidación de nuevos criterios y una gran debilidad que menciono a continuación, que es el marco normativo. El marco normativo para el establecimiento de las expectativas del acceso a la justicia, sin duda, se encuentra endeble en la actualidad. Es muy escueto y no alcanza todavía a regular adecuadamente todas las aristas que nosotros miramos, y esto, por supuesto, nos lleva a desencadenar en una serie de circunstancias que se han tenido que sortear mediante parches normativos, criterios que se generan por el impulso procesal o, desde luego, coartar el acceso a la justicia por la imposibilidad de poder adecuadamente regular los hechos que se suscitan en la sociedad, pero que no encuentran un fundamento legal. Aquí yo muestro algunos de los problemas que se agudizan con la incorporación de la inteligencia artificial. Algo que sí me permito externar, que es muy importante, es que la inteligencia artificial es un reto adicional. Si ya la incorporación tecnológica a la justicia digital era, por supuesto, algo complicado, ahora si le abonamos la inteligencia artificial, desde luego que el reto se vuelve mayúsculo. Sin embargo, no solo es una cuestión que se mira como un reto negativo, también es un gran aliado que puede favorecer la impartición de justicia, reducir costos, optimizar tiempos, favorecer, desde luego, resultados desde una atención más cercana a los justiciables, pero al mismo tiempo optimizar la confección de resolutivos interlocutores o sentencias. ¿Estamos muy lejos de esto? No. Yo hace poco tiempo impartí un curso aquí mismo en el Poder Judicial sobre hermenéutica jurídica y ya les enseñaba la hermenéutica jurídica digital. Esa serie de pasos donde la inteligencia artificial te permite ayudar a la confección, desde luego, de resolutivos o para, por supuesto, canalizar ciertos razonamientos que sean útiles para la integración de las sentencias. Lo que pasa es que todavía estamos en esa transición, estamos apenas comprendiendo, y por eso aquí hay algunos retos que me permití compartir, e incluso ya la magistrada Ribón mencionaba uno de ellos cuando hacía uso de la voz y lo mencionaba acertadamente, hablaba del sesgo algorítmico y la discriminación. Debemos recordar que la inteligencia artificial es, por supuesto, por definición, un conjunto, por supuesto, de redes neuronales, cuando menos simulando las redes neuronales, que tratando de emular la mente humana, tiene acceso a un sinfín de datos e información que de manera organizada trata de estructurar para predecir el resultado de la respuesta
y se pudiera traducir de una manera técnica como algo similar al razonamiento que hace una persona desde su humanidad para poder identificar una respuesta. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de deducir la pretensión con unas cuantas indicaciones y a través del acceso a una base de datos prácticamente indeterminada y amplísima a nivel mundial, trata de recopilar toda esa información para estructurar una respuesta que sea compatible con las pretensiones que se deducen de esos fragmentos que otorga la parte humana, típicamente conocido como prompt. O sea, el prompt son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que nos responda. Y no es que esté razonando o que esté pensando, simplemente organiza de manera muy técnica las palabras que nosotros le brindamos y entre más específicas sean, mayores posibilidades de obtener el resultado tienen estas aplicaciones. Pero cuando se habla de un sesgo algorítmico, quiere decir que esta inteligencia artificial, si está alimentada con información que por supuesto pudiera ser negativa o contraria a una visión de derechos humanos, va a repetir esos patrones. El ejemplo más común, si nosotros alimentamos a la inteligencia artificial con información relativa a la discriminación, relativa a la vulneración de los derechos humanos, y yo le pregunto, dime cuáles serían las mejores propuestas para poder garantizar el acceso a los derechos humanos de los grupos vulnerables en determinado país, me va a decir, no, eso no debe de ser porque está bien discriminar a las personas. O sea, la inteligencia artificial sigue dependiendo del gran contexto mundial de información que se le provee de manera frecuente y esto alimenta sus bases de datos y con base en una predicción probabilística emite una respuesta muy parecida a lo que sería el razonamiento de una mente humana. Entonces, pero si el trasfondo de información no es correcto, pudiera sesgar la respuesta. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque entre más usemos la inteligencia artificial, y lo digo ya el caso concreto de la justicia electrónica, entre más la usemos con una visión progresista de derechos humanos, entonces más probable será que más adelante perfeccione su sistema. Si nosotros típicamente estamos alimentando la inteligencia artificial con una visión positivista que no atiende a un neoconstitucionalismo, entonces eso es lo que vamos a recibir cuando estemos tratando de estructurar posibles respuestas. Entonces, bueno, esa es una de las debilidades. Otro aspecto es que es difícil conocer el origen exacto de todo el cúmulo de información que estructura en cuanto a sus respuestas. Por supuesto, la ausencia de marco normativo. México tiene una iniciativa de ley por ahí que está buscando, por supuesto, incorporar las tecnologías, la inteligencia artificial en rango constitucional, su reconocimiento y su regulación normativa. Eso es un acierto, sin duda. La iniciativa ya está presentada, todavía se encuentra en etapa de iniciativa de ley, falta que pase la discusión y este camino todavía es largo, pero cuando menos ya vemos la intención del Estado mexicano de poder incorporar su regulación jurídica. Sin embargo, adaptarse a estas tecnologías es otro de los grandes retos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Cuando tuve la oportunidad de capacitar la ocasión anterior, yo hice una pregunta y la respuesta fue muy, a mi consideración, oportuna, porque gran parte de los integrantes del Poder Judicial están relacionados con las tecnologías o saben qué son qué es la inteligencia artificial y la ocupan de una u otra manera porque es algo gratuito, libre, que podemos utilizar sin costo adicional, que podemos emplear para la vida cotidiana, la parte académica, la parte profesional. Yo les puedo decir que cuando menos en el estado de Veracruz, de los grupos de colegios y barras de abogados donde he tenido la oportunidad de capacitar, y por supuesto los colegios en los que yo me desempeño, gran parte del gremio de abogadas y abogados postulantes utiliza la inteligencia artificial para hacer sus demandas
para hacer sus convenios y para estructurar sus alegatos, sus agravios, sus conceptos de violación. Es decir, abogados están ocupando con mucho éxito todo lo concerniente a la inteligencia artificial. Y eso es algo destacable. No podríamos pensar que esto se reprocha. Y ahora resulta que las demandas las hace ChatGPT, ya no las hace el abogado. O ahora resulta que Gemini es el que está haciendo el trabajo, pues que cobre la inteligencia artificial. Pero la realidad es que es un poderoso aliado. Por aquí veo un comentario, hay dos vertientes, la economía de tiempo, pero también trae consigo la reducción de personal humano, porque no es lo mismo un robot que se le alimente a su base de datos cuando el pensamiento es amplio y mejor razonamiento. Sí, desde luego, coincido, estamos en una etapa donde la inteligencia artificial no va a sustituir todavía a la parte humana, eso sin duda. Y eso sí lo dejo muy claro en esta conferencia. La inteligencia artificial es un coadyuvante. Otros países ya están utilizando la inteligencia artificial para generar resolutivos, sentencias interlocutorias y hasta para mediar y conciliar. Ojo, la mediación y la conciliación en otros países que vamos a ver en un momento más, ya se realiza con inteligencia artificial. Ya no es un mediador o un facilitador, ahora es un chatbot inteligente que va facilitando el conocimiento entre las partes. Y obviamente todavía no tenemos una tecnología que pueda igualar a la mente humana. Por eso es un poderoso coadyuvante. Y yo vuelvo al ejemplo del abogado postulante. Imagínense, se reúne con una clienta o un cliente, pide este cliente o esta clienta que una demanda de alimentos, que involucre también guarda y custodia, que involucre pensión compensatoria, pero además una convivencia y bueno, está toda la pretensión jurídica. Bueno, pues este abogado pide a la o el cliente o el justiciable o la justiciable que le narre en un archivo sencillo de Word todas las circunstancias que han acontecido y todas sus pretensiones. Ese archivo sencillamente se sube a alguna aplicación de inteligencia artificial, se le pide a la IA que analice y con base en ese contenido te genere un proyecto de demanda de alimentos que involucre proemio, que involucre fundamento normativo actual y vigente del Estado de Veracruz, que incorpore jurisprudencia nacional e internacional, tratados internacionales, que además estructure, por supuesto, los hechos, las pruebas y los petitorios. Y se le pide perfectamente bien que me estructure. Y el resultado es un proyecto de demanda con todas estas prestaciones debidamente descritas, muy bien estructuradas, con el fundamento normativo, con base en lo que ha narrado el justiciable a su abogado. Y es un proyecto que antes del uso de la IA pudiera haber llevado quizás unos 3 o 5 días, dependiendo de la carga de trabajo, y que en cuestión de segundos, porque es una cuestión de segundos, ya está hecho este proyecto de demanda de unas 15 cuartillas. Entonces sí, el abogado ahora tiene un esqueleto bien estructurado para revisar, corregir, modificar y eventualmente presentar. Entonces, bajo este esquema optimiza tiempo, no está supliendo al abogado, pero está optimizándole los tiempos. Por aquí nos comentan, aparte GPT, ¿cuál es otra que utiliza en inteligencia artificial? En mi caso muy particular, que es mi línea de investigación, yo estoy ocupando la mayor cantidad de aplicaciones. Yo ocupo ChatGPT, ocupo Gemini, ocupo Copilot de Microsoft, estoy ocupando DeepSeek, estoy ocupando una china bastante potente que se llama Kuwen, y estas son 5 de las que yo típicamente voy ocupando, pero ahora la proliferación de aplicaciones es muchísimo más amplia que antes y está un sinfín de un listado de otras inteligencias que están teniendo un resultado también óptimo. Tenemos el caso de Watson IA de IBM, usado por el Tribunal de Menores de Montgomery. Gracias también por el aporte. Por aquí otra pregunta. ¿Llegará el momento en que la IA supla el trabajo de un abogado, tomando en consideración que los algoritmos de codificación alimentada por la mente humana? Bien, miren, quizás por el momento, voy a parafrasear a Elon Musk. Elon Musk decía,
todavía falta tiempo para que la inteligencia artificial y las máquinas sustituyan por completo en ciertas labores a la parte humana. Y digo en ciertas labores porque en otras ya las ha sustituido, pero en ciertas labores, lo que es una realidad es que hoy los que conocen y dominan la inteligencia artificial están desplazando a los que no la dominan. Entonces, imagínense ustedes, y pongo un ejemplo como en mi persona, voy a utilizar mi persona como el ejemplo. Imaginémonos que yo tengo mi despacho y junto a mi despacho está otro abogado que también tiene su despacho. Pero resulta que yo tengo 10 clientes y los 10 clientes me piden una demanda de alimentos, pero yo tengo que apenas leer los archivos que me traen, citarlos para que me expliquen. Algunos vienen de fuera, otros no. Entonces yo los voy citando, voy tomando notas, después las capturo, en lo que busco la jurisprudencia, en lo que estructuro los proyectos, agarro mis machotes. Entonces, esos 10 clientes a lo mejor estoy en condiciones de ir presentándola e interponiendo las acciones legales que me solicitan en un lapso de un mes, mes y medio, porque pues es mucho trabajo y hay que revisarlo bien. Pero resulta que el abogado de junto del despacho dice, a ver, yo cité a todos en línea a través de Zoom o a través aquí como de Telmex o a través de Google o a través de la plataforma que quieran, yo los cité ahí. Y aparte les pedí que me enviaran sus pretensiones en un mensaje de texto o en un mensaje de voz platicado, que después yo con una aplicación lo convierto a texto y lo descargo en mi archivo en mi computadora. Y ya tengo todas las narrativas de sus pretensiones, les hago preguntas, me las van describiendo, o sencillamente con la opción de transcripción que traen estas aplicaciones de videoconferencia en tiempo real, pues me bajo la transcripción, la paso a Word, la expulgo un poco y ya tengo yo toda la narrativa, no estoy capturando nada. Subo el archivo a las inteligencias artificiales de mi preferencia o a varias para, a veces es bueno hacerlo al mismo tiempo en diferentes para ir comparando las mejores respuestas. Y le pido que me haga las acciones legales con base en esas narrativas. Las voy revisando, las voy corrigiendo, las voy aderezando, mejorando, de tal suerte que ya con mi óptica como abogado me constato que están bien estructuradas y entonces las presento en línea, por ejemplo. Y las presento en línea desde la comunidad de mi oficina, desde mi ordenador, solicitando notificaciones electrónicas. Y todo ese trabajo de 10 o 15 acciones legales que me pudieran haber llevado el mes y medio, 2 meses que le llevó al compañero de al lado, pues al abogado tecnológico le están llevando una semana. Y además ya presentadas ante los tribunales de forma digital. Entonces nos damos cuenta cómo el abogado no está siendo sustituido por la inteligencia artificial, porque el que revisa sigue siendo el abogado, el que interpone, el de la personalidad es el abogado. Lo que está sustituyendo ahora es la capacidad de aprovechar la tecnología para optimizar resultados. Si este ejemplo tan pequeño lo llevamos ahora al plano jurisdiccional, imagínense, oye, pues es que hay un secretario, estoy cuenta que está presentando una cuenta enorme a la semana, está presentando 7 proyectos, 10 proyectos. ¿Y cómo los hace? Pues porque se ayuda para estructurar sus argumentos con la inteligencia artificial. No digo que copie todo ni que esté, pero es un poderoso coadyuvante que facilita la labor de confección de textos especializados. Bien, la inteligencia arrancó en la herramienta del futuro para muchos ámbitos de la humanidad, es la herramienta del futuro para muchos ámbitos. Sí, sin duda. Es un gran saludos aquí a Jacqueline Martínez Córdoba, por supuesto, también una persona experta en tecnologías, por cierto. Y este contexto de inteligencia artificial está teniendo un impacto tal que muchas de las labores que antes nos podrían llevar semanas, hoy están siendo generadas de manera muy óptima. ¿Qué necesitamos para aprovecharla? Por aquí una pregunta interesante, ¿cómo haríamos para aprender más? Bueno, de entrada, esto que estamos haciendo ustedes y yo, estos cursos de capacitación, estas constantes rubros que de manera práctica permiten, nosotros en un momento más voy a presentar las investigaciones que hemos estado haciendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, y en ambos hemos estado ya haciendo ejercicios, lo que conocemos como investigación práctica o método empírico,
y hemos estado nosotros generando resultados a partir de la utilización de la inteligencia artificial para casos concretos. Hemos sometido casos reales, resolutivos, que pedimos que la IA los vuelva a hacer solamente con base en los datos de la demanda, la contestación y algunos preliminares de la audiencia, y construye los proyectos de sentencia muy parecidos a los que un juez emitió. En otros casos emite sentencias contrarias a la emitida por el juez, pero en alzada se revierten y es parecida a esa impugnación favorable que desestima la sentencia de origen, es similar a la que la IA había predicho como correcta. Este tipo de ejercicios que se están haciendo en calidad de investigación, es decir, donde estamos llevando a cabo ya resolución de casos prácticos a través de la inteligencia artificial, permiten constatar la utilidad que tienen. Se están desarrollando ya los métodos que permitan que el personal del Poder Judicial pueda eficientar sus procesos jurisdiccionales mediante la coadyuvancia que permite la inteligencia artificial. Por ejemplo, tengo ya aquí una demanda de amparo bastante amplia, de las que conocemos, muy amplias, quizás de 30 fojas, 40 fojas. Entonces, esas 40 fojas, yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un resumen pormenorizado de todos los principales elementos. No digo que me voy a basar en ese resumen, eso sería irresponsable, pero de entrada me da los puntos preliminares para vaticinar el contenido. Bueno, después reviso ese contenido y empiezo a identificar los puntos finos que voy a responder. Y una vez hecho esto, pues alimento nuevamente a la IA para que genere una manifestación para poder fundar y motivar, ya sea la orientación que yo pretendo respecto de esa pretensión jurídica. Es decir, si yo considero que al caso concreto debo negar o, desde luego, debo darle curso a la pretensión, o en un momento dado hacer un pronunciamiento jurisdiccional, pues eso le pido a la inteligencia artificial. Y si en algún caso yo tengo dudas sobre qué voy a hacer, también se lo puedo preguntar. De hecho, el caso muy sonado que hubo en Costa Rica fue de un juez que, ante un caso muy paradójico que involucraba, desde luego, privación de la libertad, le preguntó a la inteligencia artificial cuáles eran los elementos del tipo penal exactamente aplicables al caso concreto y le alimentó del caso concreto. Y la IA le dio una respuesta muy detallada como si fuera un juez, y esos argumentos los retomó el juez porque consideró que estaban muy bien hechos, que servían para la sentencia, y los utilizó. Lógicamente que la nota de 8 columnas era: este juez hace sentencia con ChatGPT, será revisado por el consejo disciplinario y X, Y, Z. Pero no prosperó la inconformidad, porque además no hizo nada malo ese juez. Simplemente la IA le ayudó a optimizar tiempos, le dio una posible respuesta de una duda que él tenía, finalmente la revisó, consideró que era oportuna. Lo estamos viendo ya también en el ámbito médico. Muchos médicos utilizan la inteligencia artificial para fortalecer el fundamento de sus diagnósticos. Yo considero que tienes esto, a ver, voy a ver si pudiera haber una vertiente distinta según lo que la inteligencia artificial a mí me provea, y tú lo valoras. Es decir, no te va a cambiar, todavía te va a sustituir, y mañana ya vamos a ver a robots como abogados en vez de a las personas. Eso no va a pasar, cuando menos no a corto plazo ni a mediano plazo. Pero lo que sí estamos viendo ya es que el trabajo operativo, jurisdiccional y de litigio se está optimizando de manera bastante óptima y está causando un impacto brutal que puede derivar en un mejoramiento del acceso a la justicia. Por aquí doy lectura. Hay veces que hay injusticia. Un ejemplo pequeño, digamos que una madre solicita pensión alimenticia para su menor hija y un porcentaje para ella, pero durante la mayor parte del tiempo que dura la pensión, la madre no cuida a su hija y no ocupa el recurso para lo que es, como se puede comprobar, por solo regular siempre protegen, por solo regular siempre protegen más a la mujer, y entiendo que la inteligencia se basa en todos los datos que hay en Internet y seguirá siendo injusto. Bueno, aquí solamente una aclaración. Es interesante el caso que nos comparten, y solamente abono a este ejemplo.
Si bien es cierto, la inteligencia artificial parte de todo el universo que hay, ojo, también depende de la información que nosotros le demos. Si yo voy a contestar una demanda y a mí me dieron esa demanda, si es juicio en línea, pues la descargo para contestarla. Pero si no, pues la escaneo, la convierto en texto y la subo en un archivo PDF. Y entonces yo le digo a la inteligencia artificial que me conteste esa demanda, enfatizando en desestimar las excepciones, en objetar las pruebas, en buscar el fundamento de derecho más reciente, jurisprudencial, local, nacional e internacional, para desestimar esos argumentos y buscar la mejor pretensión para el defendido, o en este caso el demandado, en juicio. Entonces ya no va a buscar en Internet, sí lo va a hacer para el fundamento normativo nacional, internacional, pero se va a basar en los datos que yo le estoy dando. Entonces la va a contestar. Y obviamente sí, se va a basar en todo el escrutinio de acceso a las bases de datos que posee, que es enorme, incuantificable, pero además va a responder lo que yo le di. Y dicen, bueno, entonces ¿quién contestó la demanda? ¿La inteligencia artificial o tú? Bueno, de entrada, el proyecto lo hace la IA, pero ya con base en ese proyecto yo sigo perfeccionando, puliendo, revisando, y nos vamos a dar cuenta que en muchos de los casos el aporte es enorme. Algo que a lo mejor yo hubiera podido hacer igual o hasta mejor, que me hubiera llevado toda una tarde o toda una semana, lo logro en unos pocos momentos. Y esto es una realidad. Por ejemplo, aquí dice, o sea, consultar a la IA no nos hace menos abogados. Por supuesto, coincido totalmente. Pedirle y delegarle a la inteligencia artificial información, tanto si estamos en la práctica judicial, o sea, si somos secretarios de estudio y cuenta, si somos juezas, jueces, magistrados, magistrados, oficiales, secretarios, quienes estemos, incluso actuarias o actuarios, hazme la razón o determíname un escrito. Si sea el rol que juguemos desde el ámbito jurisdiccional, o sea el rol que juguemos como abogados postulantes, ayudarnos de la IA, por supuesto que no demerita nuestro conocimiento, ni tampoco nos convierte en menos especialistas, pero sí optimiza resultados, sí favorece la generación de resultados. Y esto es algo que eventualmente tendremos que tomar en cuenta para la práctica judicial. Ahí es donde está uno de los puntos más complejos, quizás de incorporar a la vida judicial a través de quienes encabezan la actividad jurisdiccional. Comprender que estas herramientas llegaron para quedarse, que cada vez son más socorridas, que las personas están capacitándose de mejor manera en ello y que eventualmente vamos a mirar un desfase total. Y pongo un ejemplo muy sencillo. El amparo en línea antes de la pandemia era poco socorrido. Esto yo lo sé porque doy clases en maestría en la Universidad de Jalapa, y en la maestría en Derechos Humanos y Justicia de Amparo hay una materia que se llama Amparo y Nuevas Tecnologías. Y uno de los puntos que a mí me toca explicar en esa materia es precisamente cómo se interpone la demanda en línea, lo que es la prueba electrónica, las notificaciones, el expediente electrónico y todo lo mismo que aplica para los juzgados digitales y para otras plataformas de justicia en línea en México. Y antes de la pandemia yo siempre concluía mis clases preguntando, oigan, ahora que ya saben cómo llevar un juicio en línea totalmente, ¿quiénes estarían de acuerdo en presentar a partir de ahora sus promociones en línea? Y nadie levantaba la mano. Yo le decía, bueno, ¿puedo saber por qué? Bueno, es que yo no tengo firma electrónica, es que yo no le sé muy bien, es que yo sí le entendí, pero la verdad ya me acostumbré a presentarla en papel. Eso era antes de la pandemia. Llega la pandemia, se cierran los juzgados y dice el Poder Judicial Federal, la única manera de presentar sus demandas será en línea y solo los vamos a atender en línea. Todo lo demás se queda en pausa. Y entonces sí, los abogados empezaron a capacitarse. Oiga, ¿y cómo dijo que se presentaba? ¿Y la firma electrónica y la firma digital? Oiga, ¿y dónde se anexan las pruebas? Y entonces sí, se preocuparon. Bueno, termina la pandemia y entonces entendieron que era una forma más eficaz de dirimir controversias en rango federal. Y entonces, ahora sí, ya empezó a tener un mayor despunte, y aunque todavía hay abogadas y abogados que no lo hacen, la gran mayoría está teniendo una tendencia de utilización tecnológica. Bueno, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Hoy son algunos quienes la usan para la actividad jurisdiccional,
y algunos abogados que la ocupan, pero eventualmente este va a ser el mercado que va a acaparar la labor. ¿Con quién va a considerar ir un justiciable? Con el abogado que le tiene presentada la demanda de manera eficiente en poco tiempo, o con el que se lleva muchísimo tiempo y además no está dando resultados. Lo mismo pasa con la actividad jurisdiccional. ¿Quién va a dar mejores resultados como tribunal? El que logre generar un acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, o el que tenga un vasto y muy amplio rezago. Pues evidentemente el primero de los supuestos. Y la inteligencia artificial entra ahí a jugar un papel preponderante para facilitar desde luego todo este contexto. Por aquí, verdaderamente genial, es solo formular las preguntas o pruebas con las palabras precisas, y eso es ser abogado, saber interpretar las leyes. Bien, bueno, sin duda es un coadyuvante poderoso que en muchos de los casos sorprende en cuanto a su estructura. Por aquí también leo, dentro de la rendición de cuentas se corre el riesgo también de tomar una mala decisión. Surge la pregunta que sería, ¿quién sería el responsable? ¿La IA o la autoridad o la entidad que la implementó? Sería un desafío, sin duda es un desafío. Y por supuesto que por el momento el responsable es quien utiliza la inteligencia artificial. Quiero aclarar algo, porque esta es una pregunta que me hacen muy recurrentemente y yo me adelanto a contestarla. Oiga, doctor, ¿y qué no es plagio eso? O sea, a mí me dijeron directamente. Porque, por ejemplo, si un alumno presenta una tarea hecha con inteligencia artificial, el maestro le dice que es plagio y no se la toma en cuenta. Ah, pero si tú presentas una contestación de demanda hecha con IA, aunque la haya revisado bien el abogado, le haya fortalecido, cambiado, pero sigue siendo con IA, eso ya no es plagio. Bueno, la respuesta precisamente es así. Eso es correcto totalmente. ¿Por qué no es plagio? Porque, ojo, lo que nosotros estamos haciendo es tal como si tuviéramos a nuestra disposición un asistente omnisapiente que no se cansa y que sabe de todo y que le pedimos las cosas. Como un abogado de la antigua escuela que llegaba a su oficina y le pedía a su secretaria, que había tomado un diplomado en Derecho, decía, oye, necesito que por favor esta demanda me la leas, me des los puntos relevantes y me ayudes a buscar jurisprudencia correspondiente a ella, por favor. Sí, doctor, se lo tengo para mañana. Ah, perfecto. Bueno, pues como si tuviéramos una persona así, pero que trabaja incansablemente, que me da ese trabajo en cuestión de segundos y que además lo hace de manera casi instantánea. Así es como miramos la inteligencia artificial, un poderoso coadyuvante para la función médica, educativa, jurisdiccional, y sin embargo sabemos que empleada de manera negativa puede causar estragos, como por ejemplo lo decíamos, el plagio. Eso sin duda, la vulneración de información o atribuirte cuestiones que no son tuyas, pero no estamos en ese contexto. No vamos a contender por el premio Nobel. Estamos trabajando para dar un resultado respecto a una pretensión jurídica, y normalmente los argumentos jurídicos se replican en diferentes acciones normativas. Los argumentos que me sirvieron en una demanda típicamente los ocupo para otra para ganarla, o cuando menos pretender el mismo éxito en aquel juicio. Así pasa, nos ayuda. Muchísimas gracias, magistrada Ribón, también por la gentileza del comentario. Por supuesto que para mí es un privilegio, muchas gracias. Y también por aquí nos comentan, hay que estar bien preparados y actualizados, hoy en día es pura competencia y eso es muy interesante. Sí, sí, gracias también, sin duda, como reitero, parafraseando otra vez a Elon Musk, todavía no nos van a reemplazar por la IA, pero sí el que la domina desplazará al que no lo hace. ¿Por qué? Porque este que sí domina las tecnologías tendrá capacidad de hacer un trabajo más contundente. Nosotros hemos puesto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, hemos puesto en marcha ya grandes ejercicios sobre esto y hemos traído como resultado que se estén generando ya proyectos de resolutivos, análisis ponderados de derechos humanos a los casos concretos, decisiones que tienen que ver con medidas cautelares, encuadramiento de hechos a los elementos del tipo penal. Estamos haciendo muchos estudios sobre la eficiencia que tiene la IA bien utilizada para la labor jurisdiccional y se están encontrando muchos hallazgos. Se están formulando acciones normativas con fundamentos que a veces ni siquiera sabíamos
que teníamos posibilidades de incorporar, y casos recientes, casos actuales, criterios, entrar al semanario judicial de la Federación para mirar los criterios es algo que hacemos de manera cotidiana. Bueno, la IA lo hace por nosotros. Nos hace un concentrado de todos los criterios que son aplicables a la pretensión que yo tengo, y eso me ahorra tiempo de búsqueda. Eso me ahorra tiempo de navegar en el buscador del semanario judicial de la Federación, y en un instante ya puedo tener un fundamento para mi pretensión, o desde luego para fundar y motivar una resolución o sentencia en el ámbito jurisdiccional desde la parte institucional del Poder Judicial, ya sea local o federal. Pero bueno, esta es una de las vertientes, es uno de los grandes retos que estamos mirando. Esto es una de las grandes áreas de oportunidad, y yo hago votos porque tan solo aquí felicito al Poder Judicial del Estado de Veracruz por la gran labor que realizan en la capacitación, y por supuesto que ya es momento de empezar a mirar esos resolutivos formados con estructuras de alegatos, argumentos, fundamentar y motivar, basados en el apoyo que nos pueden dar las tecnologías. El siguiente punto, y con este ya voy a ir encauzándome al cierre de esta conferencia, tiene que ver con los derechos humanos digitales. Hemos hablado hasta el momento de la parte procedimental y de la parte probatoria, pero de la parte de fondo, otro de los retos para el Poder Judicial, para la impartición de justicia en el ámbito tecnológico, lo tienen que ver con estos nuevos derechos digitales, humanos digitales. Y simplemente voy a poner la distinción entre ambos grandes elementos. Derechos humanos de los que gozamos por el simple hecho de ser personas. Ahí están reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Pero hay una nueva categoría de derechos humanos denominados derechos humanos digitales que surgen con la incorporación tecnológica a la vida cotidiana, y de esos también hay que analizarlos para que se tutelen de manera adecuada a través, por supuesto, de la vía judicial. Ejemplos. Yo tengo libertad de tránsito, o sea, según la Constitución, yo tengo libertad de transitar libremente por los territorios de la nación, siempre y cuando no se trate de las restricciones propias de la propiedad privada, gubernamental y todo lo que ya sabemos. Pero tengo libertad de tránsito. Bueno, ese derecho humano llevado al plano digital se traduce como otro derecho humano denominado libertad de navegación. Así como yo tengo la libertad de tránsito en el espacio digital, virtual, tengo la libertad de navegación. Nadie tendría por qué coartarme la posibilidad de poder incursionar en los espacios digitales que se han generado para, desde luego, toda la humanidad. Por aquí sigo leyendo los comentarios. El tema de la IA, el libro octavo del Código Nacional Civil y Familiar contempla la justicia digital y conceptos novedosos, metaverso, por supuesto que sí, distinguida magistrada Ribón, totalmente de acuerdo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya opera, esta naturaleza opera en la Ciudad de México, y que ya tienen años litigando esto, y que para Veracruz, para el 2027 ya lo debemos de tener, es eminentemente digital, eminentemente. Audiencias virtuales, conciliación virtual, metaverso, como bien dice la magistrada Ribón aquí acertadamente, habla de notificaciones electrónicas, habla de cadena de bloques, blockchain, habla de la incorporación de promociones, habla de espacios virtuales, habla de audiencias digitales. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya deberá aplicar para Veracruz en 2027, es eminentemente digital, tecnológico. Ahí sí, para que vean, estamos a punto de arrancar una nueva era de justicia digital en el país, donde ya no será una opción las audiencias digitales, ya no será una opción la prueba electrónica, el expediente electrónico, el metaverso, el buzón digital, el espacio virtual, todos estos, las y los invito, precisamente como dice la magistrada acertadamente, las y los invito a que lean nada más el glosario, ya no el código completo, el glosario. Y de los 50 conceptos que trae, yo creo que 30 son tecnológicos. Y entonces tenemos que mudar a esa vertiente. Al contrario, muchas gracias a ustedes, agradezco la gentileza de los comentarios.
Gracias también por la gentileza de quienes están externando sus puntos de vista, se los agradezco y por supuesto las felicitaciones también se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues es indudable. Por aquí también agradezco, muchas gracias por la excelente ponencia, muchísimas gracias. De acuerdo que la tecnología digital y la inteligencia facilita nuestro trabajo, hay que perfeccionar los programas para evitar que se lleguen a cometer errores en los procesos judiciales, sobre todo hay que sensibilizarnos como juzgadores y no todo dejárselo a la IA. Totalmente de acuerdo, efectivamente, y es como todo, hay abogados que por aquí la IA les genera la demanda y el convenio y así lo presentan. Eso también pudiera causar un sesgo porque no siempre, o sea, no es perfecta la inteligencia artificial, requiere la supervisión de nosotros. Muy bien, a todas y todos, primero agradecerles sus comentarios y la gentileza, y reiterando, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es eminentemente tecnológico y ya nos revela estos conceptos. Y bueno, continuando con estos derechos humanos digitales, vemos que en la realidad material que vivimos todas y todos, tenemos un derecho a la identidad, a una personalidad jurídica, a contar con un nombre, un acta de nacimiento que nos identifique, una credencial de lector, para podernos, desde luego, personalizar ante los demás. Bueno, en el ciberespacio no nos identificamos con nuestros nombres. No tampoco tenemos un domicilio. No pasa. En el ciberespacio tenemos derecho a una identidad digital, y esa identidad digital involucra nombre de usuario y contraseña. Ustedes lo saben bien. En el ciberespacio no ponemos direcciones físicas, eso no existe. Ponemos un correo electrónico. No ponemos nuestro nombre y apellido. Podemos hacerlo si lo queremos, pero típicamente es un nombre de usuario que nosotros confeccionamos. Un usuario, una contraseña y un correo electrónico hacen las veces de la identidad digital que en la realidad material se entiende como nuestro nombre, nuestro domicilio y esta personalidad jurídica que adquirimos. Bien, continúo por acá con los comentarios. ¿Cuál es su reflexión sobre la IA y su limitación a su fuente de información, que es la que obra en Internet, en la inteligencia, cuando el derecho de autor o autores limiten su búsqueda? Bueno, esto es algo que está ocurriendo en la realidad. La IA no es gratis por la buena voluntad de los desarrolladores. Qué buenas personas son los de ChatGPT que la dejan usar gratis, y DeepSeek, y Cloud, y Gemini, y qué buenas personas, Copilot. No, la realidad es que hoy la IA es gratuita y de libre acceso porque puede funcionar gracias a la constante utilización y entrenamiento que le damos millones de usuarios cada milisegundo. Gracias a que nosotros usamos la IA, esta se perfecciona y puede funcionar. Y está interconectada a bases de datos incuantificables. Sin embargo, está ocurriendo ahora que los grandes consorcios comerciales, como lo comentan aquí en el chat, están restringiendo el acceso a sus bases de datos por parte de la IA. La IA en los últimos desarrollos ya se actualiza en tiempo real al Internet. Yo le puedo preguntar cuáles son las noticias de hoy en la mañana y me lo va a decir. Pero están limitando muchos de sus accesos porque ya se dieron cuenta que es un monstruo de información inagotable y muchas empresas, consorcios, repositorios están limitándole el acceso. Eso pasa porque la regulación de la inteligencia artificial no ha llegado a un consenso universal. Estamos en la transición. Lo ideal es que se le permita el acceso a todas esas fuentes de información, pero ya se dieron cuenta del gran compromiso que representa y por supuesto lo involucra. Un doctor en inteligencia, hoy un doctor en el noticiero de la mañana del Canal 13 dio un ejemplo de cómo se puede clonar, estoy dando lectura al chat, dio un ejemplo de cómo se puede clonar la voz y pedirle un préstamo a un familiar, 16 segundos para el reportero, después realizar una llamada. Es correcto. Y no solo esto, hace rato, estimados asistentes, yo mencioné, y va de la mano con lo que comenta su compañero en el chat, yo mencioné hace rato que la IA puede servir útilmente para propósitos loables, pero los ciberdelincuentes lo están ocupando para generar actos antijurídicos y que perjudican a la sociedad. O sea, para beneficiarse de manera antijurídica con estos actos. Pero no está regulado. Y no está regulado porque tenemos serias debilidades en el reconocimiento. Ustedes recordarán el caso del joven
de un politécnico que con fotografías de sus compañeras y con inteligencia artificial superpone sus rostros en cuerpos desnudos de mujeres en situaciones que ellas jamás habían consentido, y esto lo vendía para hacer negocio. Y cuando lo procesan, sí, desde luego, pero no le logran fincar responsabilidad, no acreditaron el nexo causal. Dijeron, bueno, pues es que ahí están las fotos, pero pues cómo no las hizo él. Además, esto de la IA no está regulado, y encontraron la debilidad normativa que en materia penal recordamos que no hay analogía ni mayoría de razón, sencillamente debe ser el tipo penal exactamente aplicable al caso concreto. Luego entonces no le fincaron responsabilidad por esa parte. Sigue proceso, pero ya su compañero por aquí nos puso el ejemplo de la suplantación de voz. Eh, por ejemplo, yo puedo hacer un avatar de mí mismo con 10 o 15 segundos de mi voz, mi imagen, y se genera un avatar como yo que puede hablar durante horas, muy parecido a mí, y el ojo impreparado en inteligencia artificial no lograría detectar la diferencia. Y esa nada más es la punta de un iceberg para lo malo que se puede derivar del uso indebido de la inteligencia artificial. Trabajos académicos, los genero con IA, utilizo un humanizador de textos, así se llama, humanizador de textos que hace indetectable a través de los softwares antiplagio, y entonces ya tengo un gran ensayo que yo no hice y que yo me atribuyo, y esto viola también derechos de autor, y podemos como poner cientos de ejemplos de cómo las tecnologías también sirven para propósitos negativos, chatbots maliciosos, chats con inteligencia artificial que enganchan a personas, las convencen, y la persona cree que está hablando con alguien cuando está hablando con un chatbot de inteligencia artificial confeccionado por la delincuencia cibernética para allegarse de personas que después van a ser defraudadas. Y ejemplos hay muchísimos. Entonces, esto ya nos pone en un plano de ética. Y desde luego del mejoramiento del aparato normativo que nos regula. Por aquí también comentan, la inteligencia artificial genera muchos beneficios, sin embargo hay diversos autores que concuerdan en que su objetivo principal es el robo de datos, hay que ser muy conscientes de su uso. Un gran documental es El dilema de las redes sociales en Netflix. Gracias por la recomendación. Por ahí, sin duda, desde el momento en que nosotros accedemos al ciberespacio, estamos compartiendo información. Y ojo, todo lo que compartimos a través de los embates tecnológicos, sea espacios virtuales, ciberespacio, redes sociales, todo queda ahí, nunca desaparece. Es el cibercementerio, es eterno, nada desaparece de todo lo que subimos. Por eso sí hay que ser, coincido, muy cautelosos. Y entonces, estimadas y estimados asistentes, nos damos cuenta que así como hay derechos humanos tradicionalmente encausados a nuestro desenvolvimiento en la realidad material, hay derechos humanos ya de nueva creación, de nuevo reconocimiento, de nuevo reconocimiento, denominados derechos humanos digitales. Tengo derecho a la propiedad digital, o sea, lo que hay en el ciberespacio que es mío puede ser susceptible de apropiación. Yo siempre le hago la pregunta a todas y todos los asistentes, oigan, ¿y sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Instagram, sus cuentas de todas las cuentas que tienen de redes sociales, son de ustedes? Y la mayoría dice, no, pues sí, son mías, tienen mi nombre de usuario, mi contraseña, mis fotos. Bueno, y si yo les dijera, acredítenme la propiedad, ¿me lo pueden acreditar? Bueno, no, la propiedad es de Elon Musk, la propiedad es de Mark Zuckerberg, pero pues yo las uso. Entonces no tienes la propiedad, tienes la posesión virtual. Pero la posesión virtual te da los mismos beneficios que la propiedad digital. Y entonces tú tienes derechos sobre ese espacio virtual. Se entendería entonces que también puedes hacer una sucesión de esos bienes digitales, un traslado de dominio de los bienes digitales, y entonces los derechos de posesión y propiedad digital, el patrimonio digital, es otro derecho humano, derecho de propiedad, a la propiedad como lo conocemos, pero también tenemos un derecho a la propiedad digital en el ciberespacio. En cuenta privada, evitar la cuenta pública, sí, también coincido. Aquí, por ejemplo, ponen cuentas privadas en vez de cuentas públicas, sí, ahora es lo más recomendable. Por aquí yo siempre ponía un ejemplo, decía, miren, tan solo una persona que pone sus datos, pone su foto, pone su fecha de cumpleaños, y con esa foto y fecha, un nombre completo y fecha de cumpleaños, ya puedes obtener un RFC.
y después con RFC puedes obtener un número de seguridad social, y después con RFC, número de seguridad social, cumpleaños y nombre completo, puedes hacer un sinfín de cosas en el ciberespacio, desde descargar un acta de nacimiento hasta generar una transferencia o pedir un préstamo. Eso sí, hay que ser muy cautelosos con la información. Bien, y entonces, estimadas y estimados asistentes, yo cierro con estos casos emblemáticos a nivel mundial. Europa, Reino Unido, Países Bajos, Letonia ya están ocupando la inteligencia artificial para generar sentencias en sus tribunales. China es uno de los casos más avanzados porque las cortes han adoptado, como lo dice aquí, de manera efectiva, sistemas de inteligencia artificial para resolver casos. Van un paso adelante de lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos ahora en la transición de la utilización de la IA para coadyuvar con la resolución, con los proyectos de sentencia, con las interlocutorias, con los acuerdos de trámite, con los razonamientos en un escrito actuarial, bueno, pero allá van más adelante y allá le están delegando a la inteligencia artificial ciertos resolutivos típicamente de naturaleza voluntaria, jurisdicción voluntaria, donde no hay una litis, bueno, pues ya se están estructurando en China, ya te contesta una máquina. Bueno, no es extraño, si allá los taxis ya se manejan solos, bueno, ¿qué tiempo faltaba para que tuvieran también autonomía en labores tales como el ámbito médico y el ámbito jurídico? Bien, Europa lo ha implementado muy bien, Estados Unidos tiene la innovación en la gestión judicial también, y bueno, Brasil, por aquí, Uruguay también, son países que ya están llevando a la práctica la generación de actividad jurisdiccional bajo la mano de las tecnologías, bajo los esquemas de inteligencia artificial y bajo toda esta redimensión de la justicia en línea que ha potenciado en los últimos años un servicio que es de interés colectivo. Estamos viviendo una redimensión general y estamos en un embate tecnológico que es cada vez más creciente y por supuesto la obligación y la necesidad de todas y todos de seguir avanzando para favorecer eventualmente el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos humanos. Me voy a ir aquí a las conclusiones para desde luego cerrar y por supuesto agradecer, y quienes más, también agradezco los comentarios que gentilmente me ponen en el chat, y voy a ir cerrando con las conclusiones, pero no sin antes reiterarles que quien desee seguir comentando algo puede hacerlo. He estado muy pendiente del chat y he estado agradeciendo, por supuesto, la gentileza de sus manifestaciones. ¿Qué podemos concluir de esta conferencia? Primero, la tecnología es creciente, ya no va a detenerse, va a seguir incursionando en muchos de los ámbitos de competencia de la vida humana, emocional, personal, laboral, afectivo, profesional, educativo, financiero, bancario. Todos los ámbitos de competencia han evolucionado por las tecnologías. Tenemos solo dos opciones: seguirnos capacitando para subirnos a ese tren que sigue en marcha por la evolución tecnológica, o sencillamente quedarnos desde luego fuera de esa evolución. Si hacemos eso, corremos el riesgo eventualmente de ser desplazados, no por un acto de discriminación, él sí sabe tecnologías y él no, él tiene computadora, él no, sino porque eventualmente el trabajo estará cada vez más asociado a la parte tecnológica. Esa es una realidad y solamente nos queda subirnos desde luego a esa tan imparable flecha de avance que tenemos en materia tecnológica. Segundo, segunda conclusión, la inteligencia artificial está representando grandes retos, pero también grandes responsabilidades. Mucho de lo que hoy tenemos no está regulado jurídicamente, mucho de lo que estamos viviendo en este desarrollo tecnológico está causando beneficios, pero también estragos, representa retos y áreas de oportunidad. En todo caso, debemos tener un sentido ético y profesional para la utilización de la IA con propósitos, desde luego, jurisdiccionales para favorecer la tutela efectiva de los derechos humanos. Tercero, debemos reconocer esta nueva gama de derechos humanos digitales que están causando un impacto favorable ahora en la cibersociedad. Cada vez más requerimos de la tutela efectiva de esos derechos y
muchos de los juicios que estaremos viendo a mediano y largo plazo estarán buscando la tutela judicial efectiva de estos derechos humanos digitales. Y solo aquellos mejor preparados en los temas tecnológicos serán capaces de esgrimir resolutivos o sentencias que desde luego respondan a estas necesidades tan importantes. Recuerdo todavía uno de los casos muy emblemáticos cuando se promueve un juicio de amparo contra Facebook y nadie lo creía porque decían, es que el amparo no procede contra empresas privadas, y sí hay un amparo contra particulares, pero no, aquí no procede. Y entonces no faltó quien desde luego interpusiera su queja y en colegiados dijeran, bueno, efectivamente, Facebook tiene delegada funciones del Estado para la tutela de los derechos humanos relativos al acceso a la información, protección de datos, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, entonces funges como autoridad responsable para efectos del amparo. Entonces, la cuenta que le cerraste sin fundarle ni motivarle la decisión, se la tienes que reaperturar como medida cautelar para no causarle un daño de imposible reparación y que el amparo se quede sin materia. Y entonces criterios como estos, pioneros, que empezaron a mirar ya la parte tecnológica como inherente a estos derechos humanos digitales, hoy se vuelven cada vez una mayor responsabilidad para quienes imparten justicia desde sus diferentes ámbitos de competencia. Y finalmente podemos concluir que la reflexión final, invitarlas a todas y todos a seguirnos instruyendo sobre los temas tecnológicos y de inteligencia artificial, aventurarnos a ocuparla en los ámbitos profesionales de competencia, como es el litigio estratégico, como es la parte jurisdiccional en sus diferentes etapas, desde quienes son oficiales, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, juzgadoras, juzgadores, magistradas, magistrados, todas y todos, atrevernos a empezar a utilizarla para coadyuvar y mirar la diferencia que puede representar el ejercicio efectivo de un proyecto ya plagado con los embates tecnológicos que puede favorecer más el acceso a la justicia y optimizar tiempos y desde luego restar cargas que a veces por tiempo pudieran volverse sumamente pesadas. Agradezco a todas y todos quienes gentilmente me han puesto sus comentarios en el chat, las muestras de agradecimiento. Muchísimas gracias por la gentileza, por supuesto, y también quienes de esta conferencia se llevan esta manifestación y este compromiso personal e inherente de seguirnos nutriendo con los conocimientos tecnológicos encausados a la impartición de justicia. Gracias a todas y todos por sus comentarios. Por mi parte es todo, y siendo exactamente ya el cierre del plazo que me han conferido gentilmente este tiempo para impartir esta conferencia, bueno, no me resta más que agradecerles a todas y todos por la gentileza de su atención. Desde luego, si hay algún comentario adicional, con gusto, aquí lo estoy atendiendo en el chat, y por supuesto reiterando quienes me externan sus felicitaciones, por supuesto a nuestras autoridades de la Escuela Judicial y a todas y todos quienes hacen posible este tipo de eventos digitales de formación y capacitación que sin duda abonan muchísimo a la excelencia en la impartición de justicia. Gracias, gracias a todas y todos por su gentileza, y ha sido todo un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan importante ponencia. En este momento vamos a dar lectura del reconocimiento que a la letra dice: el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y la Escuela Judicial del Estado de Veracruz otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, por su destacada participación en la disertación de la conferencia virtual Los retos en la impartición de justicia en el contexto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, dirigida al personal del Poder Judicial del Estado de Veracruz, docentes, estudiantes de Derecho, abogadas, abogados y público en general, con una duración de 1 hora 30 minutos clase. Jalapa Enríquez, Veracruz, a 27 de febrero de 2025. Firman magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, magistrada Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, directora de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias, muy amables por la gentileza y reitero mi agradecimiento a todas y todos y por supuesto un honor recibir este reconocimiento. Es así como damos por finalizada esta conferencia, no sin antes agradecer a las y los asistentes virtuales por su participación. Los esperamos el próximo jueves de conferencia. Buenas noches a todos. Escuela Judicial del Estado de Veracruz, capacitar para transformar. Muchísimas gracias a todos. A partir de este momento se encuentra abierto el registro para su salida. Muchísimas gracias.